El doctor Julio Oñate Martínez será la persona que va a dirigir este conversatorio, el panelista invitado en esta gran oportunidad. Vallenata en guitarra, vida, obra y legado musical de Alberto Fernández Mindiola. Es el padre del canto vallenato y caribeño. Panelista invitado en esta oportunidad para explicar toda esta vida, toda esta obra de este excelente cantante, el doctor Julio Oñate Martínez, que ya está con nosotros en el escenario. Podemos decir de el doctor Julio Oñate Martínez, es un ingeniero agrónomo, compositor, historiador, presentador, escritor, locutor y acordeonero aficionado de la música vallenata, que durante su vida ha trabajado en pro de nuestro folclore. Oñate nació el 13 de febrero de 1942 en Villanueva, departamento de La Guajira. Sus padres, Julio Oñate y Clara Martínez. Historiador, quien es un apasionado de la música vallenata, ha dedicado gran parte de su vida a recopilar toda la información que tiene que ver con la música vallenata.
nosotros podemos decir de nuestro panelista invitado en esta gran oportunidad que es un ingeniero agrónomo, compositor, historiador, presentador, escritor, locutor, acordeonero aficionado de la música vallenata, que durante su vida ha trabajado en pro de nuestro folclore. Oñate Martínez nació en el municipio de Villanueva, en el departamento de La Guajira. El historiador, quien es apasionado por incluir dentro de las escrituras de sus libros, de sus obras importantes, todo el detalle investigativo de la música vallenata. Algunas de las publicaciones importantes que ha hecho Julio Oñate Martínez y que las personas han tenido el placer, el honor de leer y, lógicamente, de compartir. Ha sido una de las personas reconocidas en la música vallenata, sobre todo en el campo investigativo. Podemos decir que algunas de las publicaciones más reconocidas por su capacidad autoral ha sido el ABC del Vallenato, también de el gran compositor Leandro Díaz, el cantor de Alopino bajo del cielo de Valledupar, de los hermanos Zuleta, una historia cantada. Tenemos muchas obras importantes que destacar, muchos comentarios de Julio Oñate Martínez, a quien le damos la bienvenida a este importante conversatorio que va a empezar a desglosar en estos momentos sobre la vida, obra y legado musical de Alberto Fernández Mindiola, padre del canto vallenato y caribeño. Doctor Julio Oñate Martínez, buenas tardes. Están los miembros de la Fundación, el auditorio, presto a escucharlo. Hola. Muy buenas tardes, queridos amigos. Primeramente, agradecerles la compañía porque sé que muchos de ustedes a lo mejor han sacrificado algo de su tiempo por venir a acompañarnos, y mis agradecimientos a las directivas del Festival de Música Vallenata en Guitarras, principalmente a Jorge Choperena, con quien constantemente hemos tratado de llevar adelante algunas actividades que le sumen puntos y le den oxígeno a el vallenato en guitarra. En la tarde de hoy tengo pues el gusto inmenso de hablarles de Alberto Fernández Mindiola, cariñosamente Beto Fernández. Beto nace en el año 1928 en el pueblo de Atanques, un 7 de abril. Como todo niño que nace en un pueblo, pues su niñez entre cabras, pollinos herreros, ordeñando una vaca, matando un pájaro, en los trapiches de caña, todas las travesuras pues propias de los muchachos de esos pueblos, hasta que por allá en el año 44 tiene oportunidad de venir a Valledupar y estudiar en el Colegio Lo Perena, donde también estudiaba Rafael Escalona. Rafa comenzaba a hacer sus primeros versos, a hacer sus primeros cantos, y Beto Fernández se aprende las obras de Rafael Escalona. Él me contaba que en los recreos lo acompañaba y se iban un poco alejados del bullicio, y Escalona comenzaba a cantarle, a tararearle los versos nuevos que tenía, y Beto se aprende muchas canciones de Escalona, un compositor completamente desconocido en esos años, apenas comenzaba pues su carrera, estaba en la adolescencia. Y posteriormente, cuando Escalona se va para el Liceo Celedón a Santa Marta, Beto Fernández estuvo también un año allá en el liceo,
y tuvo oportunidad de conocerse con Guillermo Buitrago, y es Beto Fernández quien le enseña a Buitrago la música de Escalona. El maestro Rafa Escalona me decía, no conocía a Buitrago, nunca tuve contacto con él, y el tipo aparece grabándome 6, 7 canciones, pero había ocurrido esa coyuntura que Beto Fernández le enseñó las canciones de Escalona a el jilguero de la Sierra Nevada, a Guillermo Buitrago. Recientemente, en una de esas tertulias, donde no falta gente necia, donde no faltan de esos comentaristas que yo llamo, bueno, no quiero referirme a eso, alguien decía, oye, pero han armado un tropel allá en Codazzi con que le van a hacer un reconocimiento a Alberto Fernández, y he oído decir que es la voz más auténtica del vallenato tradicional. Entonces ese man es mejor cantante que Diomedes. Y dijo otro, o que Oñate, o que Zuleta. Dije, hombre, sencillamente son apreciaciones muy subjetivas, y no quiero decir que sea mejor cantante que alguno de ellos, pero ninguno de ellos tiene el perfil continental que tiene Alberto Fernández, de haber grabado con orquestas extranjeras, haber vivido 6 años en Argentina, haberse paseado por Uruguay, por el Paraguay, por Chile, por el Perú, llevando el mensaje de la provincia nuestra a todos esos países. No sé si ustedes consideran que cualquiera de esos cantantes puede tener siquiera una proximidad a la dimensión musical, a la dimensión artística de Alberto Fernández. Bueno, ahí nadie ladró, nadie dijo nada, es que no tenían nada que decir, porque realmente el recorrido musical siempre ascendente, siempre glorioso, de Beto Fernández se caracterizó por estar en todos los momentos de la música colombiana. Sus primeras grabaciones fueron en el año 1949. Él me comentaba que su padre era don Luis Fernández, un vendedor de joyas que llegaba a Valledupar, iba a Barranquilla a traer las joyas de allá, y Beto se fue con su papá en uno de esos viajes a Barranquilla, y allá consiguió un trabajo en una joyería, y su papá lo dejó con unos familiares, y él se inició, su primer trabajo fue como dependiente de una joyería. Y me comentaba que una tarde, cerca de la joyería, en una tienda, escuchó un barullo y gente que cantaba y guitarras que sonaban. Fue y se asomó, y resulta que era Julio Bovea, que estaba con un amigo. Tenían ahí una tertulia y estaban pues tocando algunas canciones. Ya Beto cantaba, y en un momento propicio le dijo, oiga señor Bovea, yo también canto, yo soy de un pueblo que se llama Atanques en Valledupar, y yo conozco la música de un compositor que se llama Rafael Escalona. Bovea le dio chance de que comenzara a cantar. Cuando terminó le dijo, oye Fernández, pero si yo, el cantante que yo ando buscando eres tú, yo necesito que tú te vayas conmigo, integres el grupo, formemos un trío, y yo sé que vamos a hacer carrera porque tú eres el cantante que yo andaba buscando desde hace mucho tiempo. Se quedan en Barranquilla, comenzaron a hacer algunas presentaciones en emisoras unidas de 8 de la noche a 8:30, porque de 7:30 a 8 en emisora Atlántico estaba actuando Guillermo Buitrago. Entonces era una manera de competirle a Buitrago
que terminaba el programa de Buitrago en emisora Atlántico, y en emisoras unidas comenzaba el conjunto de Julio Bovea. Era el conjunto Bovea. Todavía no se llamaba Trío de Bovea y sus vallenatos. Una tarde, el presentador de turno que los estaba presentando, valga la redundancia, se dirigió al público y les dijo: en estos momentos tengo el gusto de presentarles, me disculpan, es que se me olvida el nombre de ese señor, Pablo Emilio Becerra. Pablo Emilio Becerra se llamaba el locutor que en ese momento los presentó. Quiero presentarles al trío de Bovea y sus vallenatos. Eso fue comenzando el año 49, como les comento, antes era Conjunto Bovea, y nace entonces ya publicitariamente, discográficamente, culturalmente, en todos los medios, el trío de Bovea y sus vallenatos. Beto Fernández ya tenía en su repertorio algunas canciones que él se había aprendido en Atanques y de las cuales se considera que es coautor, y es esa página conocida por todos que se llama La Marimba o La Marimba está en la calle, que tiene una versión muy resonante con la orquesta de Juan Piña, y que vamos a escuchar. A ver, señor de sonido, La Marimba, creo que es el número 1. Este tema de la marimba fue la primera grabación que realizó Beto Fernández con el trío de Bovea y sus vallenatos. Él venía de Atanques, un pueblo que realmente ha sido una especie de caja musical. Muchos juglares como Abraham Maestre, José León Carrillo Mindiola, Chepa Carrillo, Martín Alvarado, juglares del ayer, pero que ahí en Atanque se dio un movimiento hacia la guitarra que fue posible porque, siendo Atanque un pueblo aislado, enclavado allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, bueno, esa es la marimba. Bueno, esa fue la primera grabación comercial de Beto Fernández con el trío Bovea y sus vallenatos. Comenzó esa carrera gloriosa, era el año 49. Yo les comentaba que siendo Atanques un pueblo aislado, sin vías de acceso,
sin vías de comunicación, y se da un movimiento importantísimo en torno a la guitarra, porque de Atanques se llevaba hacia La Guajira ron de contrabando que era el chirrinche, ya que en Atanque funcionaban varios alambiques, y había un camino que le decían el camino del ron, que pasaba por Chemesquemena, Donachuy, una serie de pueblos en la sierra, para salir a Palomino, allá frente al mar en La Guajira, y de allá el chirrinche era llevado a Riohacha y a los pueblos del entorno. A su vez, por esa misma vía llegó la guitarra al pueblo de Atanques. En La Guajira hubo un movimiento muy interesante en torno a la guitarra, que soldados de fronteras, cuando la guerra de los 1000 días, estuvieron haciendo presencia por esos lados y eran intérpretes de la guitarra. Muchos de ellos vinieron y se pasearon por Atanques, generaron un movimiento hacia las cuerdas, y tenemos y encontramos un núcleo familiar de un gran vigor artístico, como es el de los Mindiola. Ustedes han tenido oportunidad de apreciar aquí a el Cali Mindiola con sus hermanos, el conjunto de los Canquis. Ellos son atanqueros, primos, hermanos de Beto Fernández, y se da, como les comento, un movimiento interesantísimo hacia las cuerdas. Eso hace que a lo mejor Beto se hubiera encarrilado para integrar siempre tríos, conjuntos de cuerdas en los comienzos de su carrera, y no hubiera aparecido pues de guacharaquero con un acordeonero, porque es que todos los familiares, sus mayores, estaban en la onda de la guitarra. Entonces, cuando él se encuentra con Julio Bovea en Barranquilla, prácticamente ya tenía quizás un vínculo tácitamente ahí presente, y ellos comienzan su carrera en la fábrica de discos Tropical. En Tropical hacen una serie de grabaciones, y dado el éxito que tenían, don Antonio Fuentes, de la disquera Fuentes de Cartagena, les hace una buena oferta, y se va el trío Bovea y sus Vallenatos a grabar con la disquera Fuentes de Cartagena. Después que ellos salen de Fuentes, fue muy corta la estadía, se van a Bogotá y logran hacer grabaciones en la fábrica de discos Vergara de Bogotá, donde se dejan ya sentir en el ambiente capitalino que había una música provinciana que interpretaba pues un trío desconocido, pero que era una música pegajosa, una música que gustaba y que hablaba en sus cantos de relatos, de episodios, de cosas que trascendían pues acá en la vida de la provincia. Vamos a proyectar inicialmente un par de imágenes de los primeros LPs, los primeros long plays grabados por el trío Bovea y sus Vallenatos. Este es el long play que graban ellos en la fábrica de discos Vergara. A la izquierda tenemos a Julio Bovea, en el centro está Beto Fernández, mírenlo cómo está, pescuezo largo, jovencito, y acá este era el integrante que tenía Bovea en ese momento, un momposino que espérense un momentico, es que a veces Angarita, Alfonso Angarita de Mompox. Todavía no había entrado Fontanilla al trío de Bovea. Esto fue mucho antes de la aparición de Fontanilla. Este es un long play realmente muy raro, muy difícil de conseguir, y es una verdadera joya.
uno de los primeros, este fue el segundo long play que ellos graban. Vamos a, por favor, la siguiente imagen. Bueno, para alegrarles la pupila. Ahí está el número de ese disco, es el número 002. Fue el segundo long play que se produjo en la fábrica de Discos Fuentes. Lo titularon Merengues Colombianos y de 12 canciones, 8 fueron merengues, de ahí su título, Merengues Colombianos. Este es otro disco, este disco me lo regaló el maestro Julio Bovea en una de las visitas que le hice a Bogotá, bueno, y lo conservo como lo que es, una verdadera joya. Veamos la imagen que sigue, comandante. Bueno, este es otro cuento ya. Una vez que sale de Vergara y sale de Fuentes, el trío de Bovea y sus vallenatos ingresa nuevamente a la fábrica de discos Tropical, y es allí donde quizás tienen la época de mayor resonancia, que los catapulta a la fama, y se considera que es quizás la forma como entra el vallenato a Bogotá. Adelanta la imagen esta, por favor. Bueno, aquí tienen, este es un disco verdaderamente histórico, esto fue en el año 64, cuando Bovea y sus vallenatos, con la voz de Beto Fernández, graban este memorable álbum de Los Cantos Vallenatos de Escalona. Escalona, un ilustre desconocido en el interior del país hasta ese momento, con esta música comienza a permearse el sentimiento de los bogotanos y empiezan a conocer lo que era ya el canto vallenato. Y le corresponde al maestro Rafa Escalona haber sido realmente quizás la figura que de la mano de Bovea y sus vallenatos abrió un espacio importantísimo en nuestra fría capital, que fíjense ustedes la repercusión que tuvo esto. A raíz de este álbum, el presidente, bueno, ya en ese momento, ¿no?, Guillermo León Valencia, esto fue en el año 64, conoce a Escalona y lo invita a que vaya al Palacio Presidencial para una reunión con los ministros y con la élite capitalina. Y esto propició que fuera el maestro Rafa Escalona, hacen la parranda en el Palacio. El diario El Tiempo la tituló Tremenda pachanga en el Palacio Presidencial. Fue cuando Guillermo León Valencia le obsequió la garra del águila al maestro Rafa Escalona, que dio para la canción que Armando Zabaleta pues le dedicó. Entonces he querido pues resaltar esto, porque esto fue posible gracias a ese álbum cantado por Beto Fernández con el trío de Bovea y sus vallenatos. Regresemos la anterior. Aquí están los cantos vallenatos de Escalona con el trío de Bovea y sus vallenatos, pero con el acordeón de Colacho. Esto fue realmente algo que golpeó muy fuerte el sentimiento nuestro aquí en la costa, porque ya era el trío de Bovea, pero con el acordeón de Colacho. Aquello era puro almíbar musical. Aquello era realmente un verdadero festín para el oído. De estas canciones, todas pegaron, de estas las recordamos, y se abre un espacio importante de la guitarra para ir de la mano con el acordeón. Y en adelante ya vemos a Luis Enrique Martínez con su guitarra. Todos los grupos comienzan a meterle pues
o el que tenía acordeón le metía una guitarra, o los de cuerdas le ponían un acordeón. Fue un intercambio que se da entre los dos instrumentos y que sin dudas irían a propiciar una mayor dimensión de nuestra música en el interior. De los audios que tenemos, hay uno que se titula La Vieja Zara, que está incluido. Hola. Bueno, ese era ese conocidísimo merengue, La Vieja Zara, trío de Bobia y sus vallenatos con el acordeón de Colacho, vocalizado por Beto Fernández. Su paso por la disquera Tropical fue tan exitoso que un sello disquero internacional, la RCA Víctor, conquista a Bobea y su gente y se los lleva para la Argentina. En el año 66, el trío Bobea y sus vallenatos viaja para la Argentina y permanece allá pues en el Cono Sur por espacio de 6 años. Me comentaba en la entrevista que tengo con Beto Fernández de hace 30 años que tuvieron oportunidad de hacer presentaciones en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en el Paraguay, y que realmente fue una época maravillosa para ellos, que desafortunadamente tuvieron que truncarla porque entra en escena el presidente Perón en Argentina, y como una manera de fortalecer la economía del país, no permite que salieran dólares de allá de la Argentina. Y me explicaba Beto que el dinero que ellos se ganaban le pagaban en dólares y a través de algunas agencias los mandaban para Bogotá, donde la familia de ellos. Pero cuando Perón cierra la salida de los dólares, ya ellos no pudieron seguir mandando los recursos para la casa, y él se puso de acuerdo
con Fontanilla en regresar a Colombia. Bóveda se había enamorado allí en Argentina y les dijo, no, yo me quedo. Váyanse ustedes, que yo mi mujer la tengo es aquí. Entonces en el año 72, Beto se viene con Fontanilla y aquí en Bogotá organiza un grupo que él llamó Los Auténticos Vallenatos de Alberto Fernández. Entonces, me decía él que fue una verdadera lástima porque allá ganaban dinero, tenían representación, pero que con esa circunstancia, que no podían mandar dinero para acá, para Colombia, le toca regresarse a Bogotá. En Bogotá no hubo realmente orquesta, no hubo grupo musical, no hubo trío, no hubo conjunto que tratando de tener quizás un mayor soporte con un artista vocal de esa dimensión, no hubieran contratado a Beto para que les hubiera dado pues algún apoyo. Ahí tenemos un audio de una canción que se titula El Guereguere. He querido traer la colación porque en Bogotá, dado el auge del porro que se había iniciado desde los años 50 con Lucho Bermúdez hacia la Argentina y orquestas argentinas grabando porros, se empieza a cambiar el concepto quizás de la música bailable en Bogotá, de la música que escuchaban los bogotanos, y un argentino de nombre Américo Bellotto, conocido como Don Américo, funda una orquesta, Don Américo y sus Caribes, en Bogotá, y llama a Beto Fernández para que realice grabaciones con él. Podemos escuchar El Guereguere, esta página del maestro José Barros, que vocalizó Beto Fernández con la orquesta de Don Américo y sus Caribes. Bueno, esa era la versión de El Guereguere con la orquesta de el argentino Don Américo y sus Caribes, vocalizada por Beto Fernández. El maestro Beto se queda definitivamente en Bogotá. Había trabajo, mucha demanda, y dentro de sus aficiones
Él era muy un aficionado a las peleas de gallo. Es más, todavía tiene una pequeña parcela en el pueblo de Fusagasugá, como a hora y media de Bogotá, donde tiene el hombre que le cuida los gallos, tiene su cría y tiene aproximadamente 40 animales, me decía la vez que yo estuve en su casa allá en Bogotá, y para él era una especie de terapia, de relax, todos los fines de semana, cuando no tenía actuación temprano, en los domingos, se iba de Bogotá para Fusagasugá, allá tenía amigos, peleaba gallos, y eso indudablemente era un alimento para el espíritu. Él nació en un pueblo muy pequeño, perdido allá en la Sierra Nevada, de vocación campesina, y me decía que Chico Cervantes estaba montando una canción que se llamó Nostalgia Campesina, y él llamó a Chico y le dijo: mira, alguien me tarareó la canción, déjame que la cante, que es que esta canción me llega mucho, me golpea porque yo soy hijo de campesinos, yo soy hombre pues de campo. Y Chico Cervantes accedió. Chico Cervantes, el integrante de los Corraleros de Majagual, que tenía pues su orquesta internacional, y se va el maestro Beto a grabar con Chico Cervantes, y tienen este tremendo peñón musical, un éxito de siempre, Nostalgia Campesina. Por favor, oímos un segmentico. Ese era el tema Nostalgia Campesina, con la orquesta de Chico Cervantes. Yo he querido como hacer un muestreo de todos los momentos y todas las orquestas, no todas, algunas,
en las cuales hizo presencia el maestro Alberto Fernández, para que observen ustedes que estuvo en todos los momentos de la música colombiana, no solamente como intérprete de música vallenata, sino como intérprete de música tropical. En algún momento hay un episodio interesantísimo que todos conocen respecto a la canción Te Olvidé, que es el himno de los carnavales barranquilleros. Hace un par de años el maestro Fernández fue llevado a Barranquilla. En el Festival del Carnaval de las Artes fue exaltado, fue distinguido, condecorado y recibió quizás el mayor homenaje que se le ha hecho en toda su carrera musical. En el año 54, Curro Fuentes, un hermano de Toño Fuentes, había fundado su propio sello disquero y se encontraba en la capital, en Bogotá. Beto andaba por allá por Bogotá y el maestro Antonio María Peñalosa estaba montando el tema ese, Te Olvidé, que es el himno de los carnavales. Según él, su ritmo es una danza folclórica, un garabato, y en el momento en que iban a grabar la canción, esperaban al vocalista que él tenía escogido, que era Tito Cortés. Tito Cortés, un tumaqueño, cantante de boleros, de pasillos, de rancheras y de música tropical también, y se presentó Tito Cortés en condiciones nada adecuadas para una grabación. A Tito le gustaba mucho le gustaba pues las inhalaciones de esos productos exentos de aranceles que se mueven por aquí, por la serranía nuestra, y Tito llegó con una traba de los 1000 demonios y no dio para cantar la canción. Y como mandado de Dios se presentó al estudio de grabación Beto Fernández, a novelería, a ver qué estaban haciendo en el estudio de Peñalosa, y Peñalosa se le encendió el bombillo y le dijo: Fernández, Cortés no da para cantar esto, tú puedes cantarlo, dele para ver. Y han hecho la grabación así de una, y fíjense ustedes, hoy en día todavía pervive en el gusto de la gente, en el sentimiento barranquillero, en el alma del carnaval, esta pieza que quizás quedó para siempre eternizada en la voz de Beto Fernández. Vamos a escuchar un segmentico de Te Olvidé. Beto Fernández. Ahí está en YouTube. Lo puedes bajar de YouTube. Te olvidé. Yo te amé con gran delirio y pasión desenfrenada. Te reías del martirio de mi pobre corazón. Hombre, queremos agradecerle a la clínica Codazzi Servimultisalud
la empresa multinacional Drummond con Multrasan, la empresa Encovasi y la gobernación del departamento del Cesar. Estamos en este importante conversatorio, el panelista invitado, doctor Julio Oñate Martínez. Bueno, vamos a ver si de pronto lo ubicamos, no sé, el técnico que me alistó los temas allá en la emisora, parece que... No. Bueno, veamos algunas imágenes de los otros long plays que están ahí, por favor. ¿Tú no lo has encontrado? Te olvidé. Yo te amé con gran delirio. Se reía del mar. Bueno, veamos algunas imágenes entonces. Ah, ese. ¡Hey! Te olvidé. Bueno, perdón, ese era el himno de los carnavales barranquilleros que circunstancialmente le tocó a Beto Fernández haberlo interpretado en, bueno, en circunstancias que ya les expliqué. El maestro Beto Fernández tiene oportunidad de grabar con la orquesta de Pacho Galán, de Edmundo Arias,
cantó algo con los corraleros de Majagual, con los trovadores de Barú, con los trovadores de Tolú. Realmente no hubo grupo importante de la música tropical donde él no hubiera dejado su huella. Ha sido una vida fructífera, una vida llena pues de satisfacciones. Su compañero Julio Bovea se quedó en Argentina y permaneció por espacio de unos 20 años en Argentina. Cuando regresó, él tenía el trío allá en Buenos Aires y lo identificaba como el trío Bovea y sus vallenatos de la Argentina. Lo conformaba él, un hijo de él y un chileno que le jalaba pues a la cosa de las cuerdas, pero ya el maestro Bovea se viene y en Bogotá tuvo oportunidad de un reencuentro con Beto Fernández, volvieron a hacer algo. Más adelante, Gustavo Gutiérrez Cabello, ese excelso compositor del vallenato romántico, llama a Beto Fernández para una producción especial de temas del maestro Rafael Escalona, con el acordeón piano de Gustavo Gutiérrez, la voz del maestro Beto Fernández y, bueno, los otros acompañantes fueron pues gente de ahí de Valledupar. Hay un tema que se llama El Testamento, donde Gustavo Gutiérrez toca el acordeón piano y Beto Fernández vocaliza esta página del tema del maestro Rafa Escalona, que es realmente preciosa esta página. Escuchemos un segmentico. Bueno, ahí observábamos al maestro Beto Fernández con el acordeón de teclas de Gustavo Gutiérrez. La verdad es que necesitaríamos muchos días para poder apreciar la obra musical del maestro Fernández. En algún momento alguien me decía: oye Julio, Jorge Oñate tiene cantantes que lo imitan y Diomedes Díaz cualquier cantidad. Zuleta también tiene a alguien, Villazón. Pero en el caso del maestro Fernández, los registros vocales de él están ubicados entre los de un tenor segundo y un barítono, pero es una voz dulzona de matices muy almibarados. Es que el hombre canta sabroso, uno lo oye y es agradabilísimo al oído la voz de él. Ninguno de los cantantes que han querido hacer carrera en el vallenato ha tratado de emularlo, ha tratado de copiarlo, porque es una voz muy particular. Eso lo hace diferente, y la verdad es que si alguien lograra
meterse por esa senda que él abrió, tratando pues de lograr ubicarse en los matices que él conseguía cantando, pues sería una gran cosa, porque estaríamos viendo quizás una continuidad. Pero él me decía, la voz mía se va conmigo, nadie me sigue, nadie ha tratado pues de cantar como yo canté. Pero en todo caso, ahí queda mi obra musical, aproximadamente 600 canciones grabadas por el maestro Beto Fernández. Me hubiera gustado compartir con ustedes hoy algo de un LP que él grabó con el acordeón de Aniceto Molina y el trío de Bobia y sus vallenatos, con canciones de ese eximio compositor codacense Armando León Quintero. Un álbum completo le dedicó Beto Fernández a la obra de el maestro Armando León Quintero. Fueron muy amigos, departían mucho en Bogotá en un círculo social que se movía en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, donde estaba siempre Lucho Bermúdez, amigo personal del maestro Armando León, y Beto pues se integró al grupo y allí se dio la grabación Ojalá. Yo tengo el long play, pero se me extravió, no pude tenerlo pues a la mano. Ojalá los organizadores, Cho Perena, quedas con la tarea de conseguir ese long play que el trío Bobea y sus vallenatos, cantando Beto Fernández, le dedicó a la obra de Armando León Quintero. 12 canciones le grabó. Desafortunadamente, como les comento, no pude tenerlo pues a la mano. En todo caso, en algún momento fue llamado también por la Sonora Curro, que fue la misma que interpretó Te Olvidé, pero esta vez dirigida por Pacho Galán. Hay un audio ahí, señor ingeniero de sonido, que se titula El Torito. Esta es una página que todos conocen porque fue popularizada después por Joe Arroyo, pero la versión original es esta que vamos a escuchar ahora, que interpretó el maestro Beto Fernández con la Sonora Curro, dirigida por Pacho Galán. El Torito. Bueno, no tiene buen sonido, no sé, a mí me sonó bien. Veamos otras imágenes que hay ahí de otros long plays del maestro Fernández con Bobea y sus vallenatos. Este es un long play que hace él, aquí lo vemos en el centro, con Fontanilla y otro guitarrista, Otoniel Miranda, con la juglaresa Rita Fernández. Es otra producción musical
del maestro Beto Fernández, que le da pues realmente mucho realce a el vallenato romántico cuando fue invitado por Rita Fernández, esa gran compositora de nuestro folclore. Sigue. Este es un long play que tiene, bueno, discos que se grabaron primero en 78 revoluciones, después se compilaron en este long play y fue producido por Miami Records. Allá está en la parte superior de la izquierda el sello. Es un disco americano que conseguí pues en Miami con grabaciones de Bovea y sus vallenatos cantando Beto Fernández. El disco pues es un disco muy valioso porque nunca llegó aquí a Colombia. Bueno, llegó porque lo traje yo. Sigamos, sigo otra. Cuando ellos fueron llamados por la RCA Víctor para ir a la Argentina, a su regreso les grabaron este LP, allí está el sello, RCA Víctor, Bovea y sus vallenatos. Ahí vemos a Beto con Bovea, Fontanilla. Esto es pura arqueología vallenata, hecha para adelante, ingeniero. Este es uno de los long plays que ellos hicieron en Disco Fuentes. Muy raro también. Aproximadamente se conocen 60 long plays de Beto Fernández con Bovea y sus vallenatos. Es que en esa época se grababan 3 long plays al año. Cada 4 meses salía un long play. Entonces, la cantidad de discos que hay realmente pues es asombrosa. Afortunadamente hay coleccionistas que se han encargado de irlos conservando porque es un verdadero tesoro. La que sigue, ingeniero. Este es uno de los long play más vendidos de ellos. Aquí tuvieron el acompañamiento en el acordeón de Ramón Vargas, de El San Jacintero. Es del sello Tropical. De las mejores producciones del trío Bovea y sus vallenatos. Este que les estoy señalando. Seguimos. Bueno, cuando ya Beto Fernández queda prácticamente sin Bovea, porque Bovea, por cuestión pues de la salud, de la edad, se le aparta, él conforma su grupo que llamó Alberto Fernández y sus auténticos vallenatos, un grupo que él tenía, pero del cual él era el líder, era quien lo lideraba, y quedó este precioso LP que estamos viendo ahí. Seguimos. No, hay una que dice Trío La Rosa. Fíjate para ver. Trío La Rosa. Dale, dale. Sigue, 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 sigue. Esa era la última. Me quedaron debiendo la del Trío La Rosa. Fíjate para ver si tienes en audio contestación a La Casa en el Aire. El maestro Beto Fernández no fue un compositor muy fecundo, realmente no fue un compositor de gran número de obras, pero sí dejó pues obras que realmente le daban la dimensión de compositor. A comienzos de los años 50, cuando él estaba en Barranquilla, pasó
por Barranquilla un trío que venía de Cuba, el trío La Rosa, venía por los lados de Venezuela, hicieron una temporada en Barranquilla, en Bogotá, siguieron para Cuba y se llevaron una cantidad de música nuestra y la grabaron en Cuba. De esas grabaciones tenemos la contestación a La Casa en el Aire, que es una composición del maestro Beto Fernández y que grabó el trío La Rosa, ese trío cubano que pasó por nuestra patria y llevó nuestra música pues allá a la tierra de Fidel Castro. Escuchemos entonces. Dile a Jorge que voy a abrir ahora entonces. Bueno, yo creo que voy a tener gente que pregunte. Ah, bueno, te digo. Ajá, hasta yo tengo. Bueno, esa canción que escuchaban ustedes se titula Contestación a La Casa en el Aire. El autor es Beto Fernández y fue grabada por ese trío allá en la ciudad de La Habana, en Cuba, a finales de los años 50. Bueno, no quiero aburrirlos con tanta cotorra, con tanta música, y me gustaría, pues, si tienen algunas inquietudes, interrogantes, algunas preguntas sobre la vida del maestro Beto Fernández, con mucho gusto pues trataré de resolvérselas con el mayor de los gustos. Y les agradezco la atención, la compañía y nuevamente pues gracias a los organizadores del Festival de Música Vallenata en Guitarra, que celebra la versión 36. El maestro Julio Oñate Martínez quiere, si hay alguna pregunta, alguna inquietud referente al conversatorio, por favor, se pueden acercar aquí la persona que va a intervenir. Rubiano creo que tiene una pregunta, ¿no? Una inquietud. Ya le van a, un momentico que le coloquen el micrófono, por favor. Estamos a nombre del Ministerio de Cultura y el Programa de Concertación Nacional de Cultura, a nombre de la Gobernación del Departamento del Cesar. Buenas tardes. Maestro Julio Oñate Martínez, mi saludo para usted y mi respeto.
Maestro, se dice que el vallenato que entró al interior del país en ese tiempo, ¿es real que fue Bovea con Alberto Fernández? Indudablemente fue la expresión sonora de nuestra costa, de nuestra provincia, la que abrió ese espacio importantísimo en la capital de la República, es la que rompe el celofán cachaco que no dejaban entrar la música de la costa por bullosa, por escandalosa, porque los acordeoneros eran unos escandalosos, borrachines, tomatragos, pero la guitarra tiene un sonido más suave, más delicado, más acorde quizás al momento, y yo les comentaba que fue tanto el impacto de la música del maestro Fernández con Bovea y sus vallenatos allá en la capital, que propició la invitación del presidente en el 64, del presidente Guillermo León Valencia, para que Escalona hubiera ido al Palacio y hubiera formado su fundingue allá con Colacho Mendoza y con el grupo que lo acompañó, y que eso pues realmente fue un canal de penetración muy grande hacia el gusto popular en Bogotá, la música de Bovea y sus vallenatos. Muchísimas gracias al maestro Oñate y muchas gracias a Saúl Rubiano por participar. Otra persona que quiera intervenir también, alguna pregunta, alguna inquietud referente al tema que se ha tratado en la tarde de hoy, de esta vida, obra, este gran legado musical de Alberto Fernández Viñola, el cantante de la música vallenata y caribeña. Maestro, ante todo nuestros agradecimientos por acompañarnos con sus conocimientos, por ilustrarnos, por hacernos conocer mejor nuestra historia. La Fundación se siente muy orgullosa, muy privilegiada de que usted nos acompañe en esto. Pero yo le tengo una inquietud y le voy a pedir también su concepto o su comentario. La inquietud que tengo es, tengo la sensación, y sé que conmigo muchos, de que el maestro Alberto Fernández identifica, es como la imagen que identifica a la música vallenata en guitarra. Hoy hemos escuchado, hemos aprendido el recorrido musical que ha tenido el maestro Alberto Fernández y nos damos cuenta que grabó de todo. ¿Por qué identifica su voz a la música vallenata en guitarra? Es decir, ¿por qué reconocemos a la música vallenata en guitarra por su voz y no las otras músicas? Bueno, ese momento en que él aparece con el trío de Bovea y sus vallenatos, a comienzos quizás del año 49, marcó un sonido muy especial que proyectaba la guitarra como el sonido que iba a identificar la música del Caribe colombiano en el interior del país. Ese movimiento, liderado por Guillermo Buitrago, secundado por Beto Fernández con Bovea y sus vallenatos, se ve quizás truncado por la temprana muerte de Buitrago en el año 49, queda realmente mandando la parada en el mundo de las cuerdas y liderando ese movimiento el trío de Bovea y sus vallenatos. Cuando se hablaba de música vallenata, la prensa capitalina nunca destacaba un acordeón, nunca destacaba un juglar de esos andariegos de nuestra provincia, sino la referencia que tenían era la llegada de la música de Escalona con Bovea y sus vallenatos. Desafortunadamente, el movimiento de la guitarra
se queda sin líder, porque muere Buitrago y Bovea con Beto Fernández y el trío se van para la Argentina en el año 66 y quedó acéfalo el movimiento de la guitarra. Yo siempre he pensado, y lo he comentado con algunos amigos, que si ellos no se hubieran ido y se quedan, quizás en este momento tendría mucho mayor espacio y mayor dimensión la guitarra frente al acordeón, pero la guitarra se fue y el acordeón se ensanchó, se enseñoreó. Festival Vallenato, cuando ellos regresan, que se queda Bovea ya y regresa Beto con Fontanilla, realmente pues era muy difícil retomar las cosas ante la avalancha de las agrupaciones vallenatas, y la verdad pues es que las cosas hubieran sido diferentes. Pero sí es cierto que cuando se habla de música vallenata en guitarra, inmediatamente la figura icónica que todo mundo identifica, que todo mundo reconoce y que todo mundo pues acepta, es la de Alberto Fernández con el trío de Bovea y sus vallenatos. Bueno, y voy a aprovechar, porque estas oportunidades hay que aprovecharlas. Como usted es el más reconocido investigador que tiene la música vallenata, yo quiero que usted me dé un concepto de lo que usted puede haber estudiado sobre lo siguiente. Le escuché ahorita hablar de Atanques como una población en donde el movimiento de la música vallenata se hacía en guitarra, la guitarra era la dueña de todos los espacios. Nosotros aquí en Codazzi nos hemos empeñado en escudriñar el pasado de la guitarra vallenata. Sabemos, por ejemplo, hemos podido conocer de los guitarristas de Fonseca, de La Guajira en general, algunos de Valledupar, etcétera. La pregunta concreta es, ¿por qué cree usted, a qué se debió que la guitarra aquí en Codazzi tuviera un desarrollo superior al acordeón? No es que los guitarristas sean superiores, es que el movimiento de la guitarra se dio aquí. Le voy a dar un ejemplo. Cuando le hicieron esa misma pregunta al maestro Rafael Escalona, la respuesta que dio, cosa que yo no comparto, es que lo que pasa es que aquí llegaron muchos cachacos y el cachaco traía su guitarra y le gustaba la guitarra y por eso la guitarra. No comparto yo con esa respuesta del maestro Escalona, pero yo quisiera conocer la suya. ¿Por qué cree que en Codazzi el movimiento de la guitarra es superior al del acordeón? Es decir, ahora somos la ciudad de la guitarra. Bueno, es indudable que el surgimiento de virtuosos de la guitarra aquí en Codazzi, como el grandioso Pole Alarcón, contribuyó quizás a que se hubiera afianzado el mundo de las cuerdas aquí. Algunos admiradores de él, algunos otros músicos que hubieran querido recalar a su paso por aquí. Lo que decía el maestro Escalona no exactamente era en esa forma, que porque había mucho cachaco, sin dudas, gente del interior debió en la época de la bonanza algodonera haberse paseado por aquí, haber visto realmente el ambiente musical. Pero fíjate, yo presté asistencia técnica en el año 71 aquí en Codazzi, en la Federación de Algodoneros, y habían 2 o 3 conjuntos de acordeón. En ese momento no recuerdo conjuntos de guitarra aquí en Codazzi, pero yo pienso que el surgimiento quizás del Pole y otros virtuosos, y quizás el impulso y la importancia que le dio el maestro Armando León Quintero como uno de los fundadores de este festival, contribuyó
a crear una mística en el pueblo de Codazzi en torno a la guitarra, para que en la medida que iban avanzando los años se fuera aumentando el espacio, se le fuera dando más oxígeno al movimiento, y hoy en día, pues la verdad, tenemos un evento que envidian muchas partes de Colombia, porque es que la guitarra tiene ese encanto de enamorar a la gente, ese encanto de, tú sabes lo que es escuchar una serenata, con canciones románticas, con una guitarra, y las cosas, yo pienso que ustedes tienen buenos frutos por recoger, buenos frutos para mostrar, y tienen el compromiso de no dejar que decaiga el entusiasmo, no dejar que decaiga pues ese sentimiento místico que hay en torno hacia la guitarra. Entonces creo que es en determinado momento que se empieza pues a dar, a mover la cosa, pero creo que de las figuras que tuvo que mucho que ver en eso fue el Pole Alarcón. Bueno, creo que si no hay más, Germán, ¿quién tiene pregunta, por favor? Bueno, yo creo, maestro, ahí está el micrófono. Hola, maestro, saludo cordial para usted y gracias por estar en Codazzi con nosotros. Hablando del vallenato en guitarra, hay una polémica con los cienagueros. Ellos dicen que lo que tocan allá no es vallenato en guitarra, que es música cienaguera, que esa música que tocó o que grabó Buitrago en sus tiempos es música cienaguera y que no tiene nada que ver con el vallenato. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, yo nunca he estado en acuerdo con esa tesis de los cienagueros. Si bien es cierto, hay una cosa que hay que considerar. Buitrago, antes de interpretar paseos y merengues, interpretó boleros, rancheras y últimamente música cubana. Es más, su profesora de solfeo, que lo enseñó a vocalizar y le enseñó algunos acordes en la guitarra, era una cubana de nombre María Teddy, que había llegado con unos cubanos al ingenio de Papare, que está ahí adelante unos 20 minutos delante de Ciénaga, y casi siempre donde había un ingenio había cubanos. Buitrago, ese tumbao que tiene en algunas canciones, para que entienda, el tumbao es la suerte esa de estirar las cuerdas y golpear la madera. Ese tumbao de Buitrago en algunos pasajes de algunas piezas era muy cubano. De ahí se agarran los cienagueros para decir que lo que interpretan ellos no es vallenato porque está marcado por esa influencia que tenía Buitrago, que había recibido a su vez de los músicos cubanos que habían llegado ahí a ese ingenio. Pero eso no es sino realmente tratar quizás de darse una identidad diferente, pero que da lo mismo decir en la espalda que en la parte anteroposterior del cuerpo. Adórnalo como quiera, que la espalda es la espalda. Lo que tocan los cienagueros es música vallenata. Gracias, maestro. Otra pregunta ya, Germán, el micrófono al muchacho. Guerrero, ¿no? Muy buenas tardes, maestro. Mi nombre es Carlos Guerrero. Dos preguntas. La primera, ¿de qué manera considera usted de que se podría conservar el vallenato en guitarra? Porque sabemos que el vallenato en guitarra inició con Julio Bovea y con Alberto Fernández, con éxitos de Escalona. Ellos dejaron un estilo marcado, un estilo muy único, con el punteo de Bovea, pero vemos que las nuevas generaciones en estos festivales, como el de Agustín Codazzi y el de Ciénaga, ya muy poco conservan el estilo y tocan con
con las introducciones que utilizaba Julio Bovea en el requinto puntero. ¿Usted qué dice sobre eso o qué se podría hacer para que los niños nuevamente tomen el estilo de Bovea? Porque ahora tocan, pero como tocan en los conjuntos, no como tocaba Bovea en esos tiempos. Bueno, respecto a... Es sencillo lo que hay que hacer para conservar esa expresión, que se grabe y que se publicite. Yo pienso que los directivos del festival deben quizás, esto hemos tratado de hacerlo en Valledupar con el acordeón y no ha sido posible, que firmar un convenio con los que participen en profesional, que el conjunto que salga ganador en la categoría profesional se comprometa a la grabación, cuando más el festival que se la financie, de una producción musical ceñida a lo tradicional. Eso sería excelente, que se dejen del firifiri del requinto y de los adelantos esos pues que cogen ellos ya porque son jóvenes y quieren lucirse, quieren un mejor lucimiento personal, pero si logran eso, hombre, el que gane, ya sabe, socio, tiene que hacer una producción musical ceñida a la expresión tradicional, y aquí tiene, cójalo de Bovea, cójalo de Buitrago, lo del trío Fonseca, lo de muchos tríos que grabaron en esa época. Es la forma más directa, que se grabe y se publicite y los niños van a escucharlo. Sí, señor, esa es la respuesta que le da a Carlos Guerrero. Bueno, maestro Julio Oñate Martínez, agradecerle en nombre de la Fundación del Festival de Música Vallenata en Guitarra, agradecerle en nombre del Ministerio de Cultura y el Programa de Concertación Nacional de Cultura, agradecerle a la Clínica Codazzi, a la empresa multinacional Drummond Limitada, en Codazzi, a la Gobernación del Departamento del Cesar. Su presencia ha sido muy valiosa, muy importante en este conversatorio, muy amable, que Dios lo bendiga. Al auditorio, si no hay más preguntas, damos por terminado este conversatorio con la presencia del maestro Julio Oñate Martínez. Hoy hemos tratado la vida, obra y el legado musical de Alberto Fernández Mindiola. Buenas tardes.